vuelva tu misericordia, vuelva tu misericordia a brillar. Vuelve a brillar en Sion, vuelva tu majestad, vuelva tu trono, Jesús, vuelva tu gracia. Vuelva tu santidad, vuelva tu misericordia, vuelva tu misericordia, vuelva tu misericordia a brillar. Buen día. Vamos a ver en el libro de los Salmos,
el capítulo 85, el versículo 6, por favor. Salmos 85, verso 6. No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. No volverás a darnos vida. En el contexto, el pueblo de Israel había regresado del cautiverio. Habían estado cautivos en otra nación. Por causa de su mismo pecado, Dios los entregó en manos de otra nación, de otro pueblo. Pero Dios tuvo misericordia de ellos y los regresó de nuevo a Israel. Y aquí el salmista, de alguna manera dice: Señor, has tenido misericordia de nosotros al regresarnos a Israel otra vez, pero no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. No volverás a darnos vida, esa vida espiritual, Señor, que teníamos antes, cuando tú nos visitabas con tu presencia y nos llenabas de tu Santo Espíritu. No volverás a darnos vida. Gracias por restaurarnos, menciona versículos antes. Gracias por traernos del cautiverio, Señor. Gloria a tu nombre. Pero no volverás a darnos vida, esa vida espiritual, cuando tú nos visitabas con tu hermosa presencia y nos llenabas de tu Espíritu. Permítame decirle que sin vida espiritual, los seres humanos no somos nada. Estamos vacíos, solos, secos, huecos, muertos espiritualmente, sin esta vida espiritual. No somos nada. Esa vida espiritual solamente viene de parte de Dios, de parte de Jesús, de parte del Espíritu Santo. El mismo Señor Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y no está hablando acerca de una vida física, está hablando de una vida espiritual. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. La palabra vida que utilizó el Señor Jesús en ese pasaje significa vida espiritual, significa la vida del alma. Esa vida que va acompañada de paz, de amor, de gozo, de felicidad, de regocijo. Una vida que va acompañada con bendición de Dios. Va acompañada con santidad, con libertad del pecado, con pureza en tu alma. ¿No volverás a darnos vida, Señor? ¿No volverás a darnos esa vida espiritual, esa vida del alma, esa vida que va acompañada con paz, con gozo, con felicidad, con amor, con libertad del pecado, con una vida santa, limpia y pura delante de ti, Señor? ¿No volverás a darnos vida? Esta bendición de tener la vida espiritual dentro de ti, la vida de Jesús, la vida del Espíritu Santo, la vida que Dios da, se obtiene cuando Dios viene a ti, cuando Dios viene a tu vida. Cuando tú te pones a cuentas con Dios, cuando tú te arrepientes de tus pecados, le pides perdón y renuncias a todos tus pecados y le entregas a Él tu vida, el Espíritu Santo viene a ti a darte vida espiritual dentro de ti, que vuelvo a repetir, va acompañada con paz, con gozo, con amor. El Señor Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En abundancia. Ahí nos habla de algo abundante. Ahí está la llenura del Espíritu Santo. Yo he venido para que tengas vida y la tengas abundantemente, para que estés lleno de esa vida, pues, en abundancia, la llenura del Espíritu. Sed llenos del Espíritu, pues. ¿No volverás a darnos vida, Señor?
Aún los científicos, gente no cristiana, escuche esto, han descubierto que adentro de los seres humanos hay un vacío del tamaño del universo. Y ellos le llaman a ese vacío el vacío existencial. Es un vacío que existe, el vacío existencial, que está dentro de todos los seres humanos. Y es un vacío del tamaño del universo, dicen ellos. No convertidos ellos, no siendo cristianos ni religiosos. Pero ellos mismos dan testimonio de ese vacío que sí existe. Y el comentario de ellos es, ese vacío es del tamaño del universo. ¿Sabes que ese vacío existencial del tamaño del universo solamente lo puede llenar el que hizo el universo? El único que puede llenar ese vacío del tamaño del universo es aquel que hizo el universo. Dios, Jesús, es el único. Es el único que lo puede llenar. Ese vacío causado por el pecado y darte esa vida en abundancia que tu alma tanto necesita. Que Dios abriera el entendimiento para que pudieras comprender la gran necesidad de esa vida espiritual dentro de ti. Que pudieras clamar, no volverás a darnos vida. Danos vida espiritual, Señor, para que tu pueblo se regocije en ti, para que haya un regocijo, un gozo verdadero en ti, una felicidad real en ti. Sin Dios no hay verdadero regocijo, no hay verdadero gozo, no hay verdadera felicidad. Había una joven en una congregación no convertida y se le acercó una hermana en Cristo y le hizo una sola pregunta. Le menciona su nombre, la hermana en Cristo, el nombre de esa joven, y le dice, ¿eres feliz? Una pregunta nada más. ¿Eres feliz? Y la joven inconversa se quedó atravesada en su alma. Se quedó pensativa. Se quedó meditando acerca de esa pregunta y ahí la traía. Y no se le iba. Y esa pregunta la llevó a reflexionar acerca de si era realmente feliz ella o no. Y dijo, no soy feliz. En ese entonces esa joven tenía como 14 años. Cuando le hicieron esta pregunta, ¿eres feliz? Y ella se sinceró y dijo, no, no lo soy. Y ese fue el inicio de un trato de Dios hacia esa joven, la cual comenzó a buscar a Dios. Comenzó a buscar a Dios, a arrepentirse de sus pecados. Y Dios la perdonó y se convirtió. Y vino el Espíritu Santo a su vida y fue llena del Espíritu. ¿Eres feliz? ¿Hay un verdadero regocijo en ti? ¿O no? ¿Hay una verdadera felicidad en ti? ¿O no? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Quiero ilustrar lo que estamos estudiando con un pasaje de la Escritura. En el libro de Ezequiel, el capítulo 37, versículos del 1 al 3, por favor. Dice así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?
Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos secos y en gran manera, muchísimos, sobre toda la faz del campo? ¿Vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos muertos, secos en gran manera? Estaban muertos espiritualmente hablando. Versículo 4 al versículo 14 dice así. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Son personas, son seres humanos. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Te voy a sacar de ese estado de muerte y pondré mi espíritu en vosotros. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo soy Jehová. Que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. El único que puede dar vida al alma de las personas es el Espíritu Santo de Dios. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Nadie más. Nadie más te puede dar vida espiritual a tu alma. El único que le puede dar vida espiritual a los seres humanos es su Espíritu Santo de Dios. En este pasaje lo que quiero explicar y lo quiero aplicar hacia 4 tipos de personas. Número 1, personas que se congregan a escuchar la palabra de Dios en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias. Número 2, a personas que profesan cristianismo en las denominaciones y en las religiones. Número 3, al pueblo de Dios, a los cristianos que tenían vida espiritual, pero la perdieron. ¿Volverá, Señor, a darnos vida?
Y número 4, el deber del cristiano hacia el mundo perdido que le rodea. Comenzamos, número 1, con los congregantes. Los congregantes, ellos son personas que se reúnen a escuchar la palabra de Dios domingo tras domingo. Gloria a Dios, porque nos acompañan. Es un gusto verlos cada domingo. Y Dios les habla de una manera muy directa. Les habla directo, tal cual como Él los ve en su vida espiritual. Regresemos al versículo número 4 de Ezequiel 37. Dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Dios conoce el estado espiritual de los seres humanos. Y Él ve cuando alguien tiene vida espiritual y cuando alguien no tiene vida espiritual. Él ve cuando alguien ya tiene su espíritu y ya le dio vida a ese ser humano. Y Dios ve otros corazones que no tienen esa vida espiritual, sino que están muertos espiritualmente hablando, que son, como dice este pasaje de Ezequiel 37, huesos secos, vidas secas, sin amor, sin gozo. No tienen el regocijo que habla el libro de los Salmos, el pasaje que estamos estudiando. No tienen la paz de Dios. Todavía hay ataduras del pecado en sus vidas. Y Dios aquí dice, me dijo entonces profetiza, que quiere decir háblales de parte de Dios. Háblales de parte mía, eso significa profetizar. Profetiza sobre estos huesos y diles, 2 puntos, huesos secos. Oíd palabra de Jehová. Dios confronta al hombre pecador con su vida espiritual tal cual como lo ve Él. Diles lo que son, huesos secos. Personas sin vida espiritual, personas atadas al pecado. Pecador, pues. Dios confronta los corazones de los congregantes con su palabra. Oíd palabra de Jehová. Estas personas oyen la palabra de Dios y los confronta con su palabra acerca de su misma vida espiritual de cada uno de ellos. Y te hace entender que no tienes vida espiritual dentro de ti. Te hace entender que estás vacío, que estás hueco, que estás solo, que tienes tus depresiones, que estás atado a pecados en tu vida, que te sientes solo, vacío, que practicas pecados delante de los ojos de Dios, que no guardas su palabra. Él lo sabe perfectamente bien. Huesos secos. Y añade otro versículo, por cierto, secos en gran manera. En gran manera seco, en gran manera vacío, en gran manera solo, en gran manera sin vida. Bien amargados, bien enojones, bien atados al mundo y a los deleites de este mundo. Secos en gran manera. Y permítame decirle que así llegamos todos nosotros a escuchar palabra de Jehová. Como dice aquí, oíd palabra de Jehová. Alguien nos invitó a una congregación y se nos habló la palabra de Dios como usted la escucha, clara y directa a nuestro corazón. Y no nos adornaron las palabras cuando nos dijeron que estábamos muertos espiritualmente hablando. Diles lo que son, diles, huesos secos. Dios confronta a las personas cuando oyen su palabra con su vida espiritual real, presente. Tu vida está mal delante de Dios, seca espiritualmente hablando. ¿Qué más? Versículo número 7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Algo sucedió cuando el profeta profetizó y habló de parte de Dios. ¿Qué sucedió? Hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor.
No fueron palabras vacías ni huecas por parte del profeta. Trajeron un efecto en el corazón de las personas que escuchaban. ¿Cuál fue el efecto? Hubo un ruido, hubo un temblor. En otras palabras, Dios sacudió sus corazones. ¿No nos pasó así a cada uno de nosotros? Cuando oímos palabra de Dios, ¿no fuimos sacudidos? Dijimos, ¿qué está pasando? Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Terrible lugar es este. Casa de Dios y puerta del cielo. Dios me está hablando por parte de ese hombre. La palabra de Dios tiene poder para sacudir los corazones de los seres humanos que la escuchan. Y además tuvo un efecto en la vida de la persona. Mire lo que dice, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Se comenzaron a juntar cada hueso con su hueso. Como que la vida de la persona comenzó a tomar forma. Dígame si no llegamos todos deformados. Dígame si nuestra vida no era un desorden antes de escuchar palabra de Dios. Dígame si Dios no nos sacudió. Y de repente comenzó el orden en nuestra vida. Se juntó cada hueso con su hueso. Se comenzaron a juntar cada hueso con su hueso. Comenzamos a tomar forma. Comenzamos a hacer cambios. Comenzamos a poner orden en nuestras vidas. Comenzamos a corregir lo que a Dios no le agradaba en nuestro ser. Comenzamos a tomar forma, espiritualmente hablando. Versículo número 8. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. El hueso ya no era hueso nada más. Ahora ya tenía tendones, tenía carne y tenía piel que cubrió por encima de ellos. Pero vea, pero no había en ellos espíritu. Ya estaba el cuerpo formado. Ya había puesto orden en su vida. Pero aún no había espíritu en ellos. Estaban todavía muertos, espiritualmente hablando. No había vida. ¿Qué sucedió con estas personas? Se acomodaron en los cambios que hicieron y se conformaron. No avanzaron más allá. No avanzaron a la salvación. Dios les habló. Comenzaron a hacer cambios en sus vidas. Comenzaron a quitar muchas cosas. Pero aún todavía no tenías vida espiritual. Cambios, reformas. Pero aún no había vida dentro de ellos. Hicieron del cristianismo una religión porque nada más se conformaron con los cambios externos que habían hecho. Y la persona se comenzó a sentir mejor, espiritualmente hablando, porque ya había dejado el alcohol. Ya se había casado, si es que había llegado en fornicación. Ya comenzó a dejar la droga, comenzó a dejar muchos pecados, el adulterio, las groserías. Comenzó a dejar muchos pecados en el área sexual, comenzó a dejar pecados en su vida. Comenzó a ponerse en orden, de alguna manera, espiritualmente hablando. Y se acomodó. Y no avanzó más allá. Para convertirse en cristiano. No había en ellos espíritu. Estaban muertos todavía espiritualmente hablando. Querido amigo, Dios no te habló para dejarte sin vida espiritual, sino para que te conviertas a Jesús, para darte vida y en abundancia. Para eso Dios te ha congregado en medio de nosotros,
para que tengas vida espiritual, para que seas cristiano. Gloria a Dios por los cambios. Pero ¿de qué le sirven los cambios a la persona si no tiene vida espiritual dentro de ella? Dejaste varios pecados, pero te acomodaste y no seguiste más adelante en tu búsqueda de Dios. Y así te ve Dios. Como un cuerpo formado, pero sin vida. Muerto. Y aquí entra el segundo grupo de personas a quien quiero aplicar este pasaje. Número 2, personas que profesan cristianismo en las religiones y denominaciones, que de alguna manera también ha hecho cambios positivos. Muchos de ellos te podrían decir: yo antes era drogadicto, hermano. Yo antes era un borracho, hermano. Yo antes estaba en unión libre con mi esposa, hermano, y ya me casé. He hecho y hemos hecho muchísimos cambios delante de Dios. Ya no somos los mismos, hermano. Cambios positivos, pero sin vida espiritual. Aún predomina el pecado en sus vidas. Y así los ve Dios exactamente como esto. Ya cubrió por encima la piel, ya subió la carne. He aquí tendones sobre los huesos, pero aún no había espíritu en ellos. Buenos para cantar, buenos para predicar muchos de ellos, buenos para hablar de Dios a las personas, buenos para dar testimonio de los cambios, de que ya subió el tendón sobre el hueso, de que ya subió la carne y la piel cubrió por encima de los huesos también. Y te pueden decir: así era mi vida antes, hermano. Así era mi vida. Era un hueso seco, pero ahora ya tiene tendones, ya tiene carne, ya tiene piel. Pues sí, pero aún no tiene vida espiritual en él, como un muerto tendido boca arriba, con el título de una denominación. Y luego te dicen: estamos bajo la gracia, hermano. Cuando la Biblia es muy clara y dice: el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El estar bajo la gracia significa que el pecado no tiene dominio sobre ti. No se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando el pecado se enseñorea de los seres humanos, no está bajo la gracia la persona. No está bajo el favor de Dios, la salvación hermosa que Cristo da. Muertos sin vida. Hubo cambios en sus vidas, sí, pero todavía practican pecados en sus vidas. Hubo cambios, sí, pero no un cambio total, sino parciales. A mí me han invitado a predicar y cuando entro a las iglesias a predicar, comienzan, como en todas las iglesias, con una alabanza y se percibe alabanza sin vida. Sin una vida espiritual que bendice tu corazón y tu alma. Predicaciones sin vida. En una ocasión fui a una congregación que me invitaron a predicar. Y Dios me dio el pasaje de Jeremías donde dice, cuando Dios reprende al pueblo de Israel, porque se gloriaban en el templo que ellos tenían. Y decían: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Y así hay muchas personas y denominaciones que se glorían en su denominación, en su religión. Es que yo soy bautista, es que yo soy metodista, es que yo soy presbiteriano, es que yo soy pentecostal. Y en ese pasaje de Jeremías dice, y dices: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero salís
a seguir cometiendo vuestras abominaciones. Así dice en Jeremías. Y Dios me dio ese pasaje y comencé a predicarlo. Y estaba llena esa iglesia. Y comencé a predicarlo. Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Y hay gente que confía en su religión y tienen su esperanza en su religión. Pero salís a seguir cometiendo vuestros pecados y tus abominaciones. Aquí dices templo de Jehová. Gloria a tu nombre, Señor. Aquí levantas tus manos. Así les decía. Aquí levantas tus manos, aquí aplaudes, aquí te sientas a escuchar palabra de Dios, pero sales a seguir cometiendo tus abominaciones y tus pecados allá afuera. Y Dios te ve, no solamente aquí adentro cuando vienes, sino también cuando sales a seguir cometiendo tus pecados. Dios te ve, mujer, cómo eres con tu esposo, insujeta, respondona, etcétera, etcétera. Dios te ve, varón, cómo eres áspero con tu mujer. Dios te ve cómo codicias a las mujeres. Y Dios comenzó a darme mucha gracia para predicar en esa congregación. Mucha gracia había. Y tenía la atención de toda esa iglesia. Y al final hice un llamado a que pasaran al frente aquellos que se quisieran arrepentir de sus pecados y que reconocieran que su vida espiritual no estaba bien con Dios. Casi pasó toda la iglesia. No había ni espacio al frente de todos los que pasaron. Ahí estaba el pastor y su esposa arrodillados también, reconociendo que sus vidas no estaban bien con Dios. Religiones y denominaciones sin vida. Tercer grupo de personas. Personas que sí tuvieron vida espiritual. Personas que pasaron de muerte a vida. Personas que sí se convirtieron a Cristo, pero se descuidaron y ahora son cuerpos sin la vida de Cristo en ellos. A estas personas también se aplica este pasaje. Estas personas son el pábilo que humeare. Estas personas son los que perdieron su primer amor y contristaron al Espíritu en sus vidas. Estas personas son los que se opacó el fuego del don de Dios que había en ellos. Se opacó el fuego del don de Dios que había en ellos. Se entibiaron, en otras palabras. Y ahora no hay vida espiritual en ellos. Si cantan en la alabanza, si predican desde los púlpitos, son moldes, son costumbres, son formas nada más. Pero sin la vida, sin la chispa, sin el fuego del Espíritu Santo en sus vidas. Cristianos que han perdido su fuego, que han perdido su pasión por Dios, los opacó el afán y los afanes de este mundo. Los opacó el amor al dinero, el amor a lo material. Descuidaste tu oración. Descuidaste el estudio de la Biblia. Descuidaste el evangelismo. Descuidaste una vida espiritual que iba acompañada de ayuno y oración. En otras palabras, te entibiaste. ¿No volverás a darnos vida, Señor? Cuando una vez sí la hubo. Para que tu pueblo se regocije en ti. A estas personas los opacó el envanecimiento de que tenían la buena doctrina, la buena palabra. La buena doctrina. Sabía diferenciar entre la doctrina que él escuchaba, que ella escuchaba, de la que se da allá afuera en las religiones, y decían: yo tengo la buena doctrina. ¿No volverás a darnos vida, Señor, para que tu pueblo se regocije en ti?
La oración y la Biblia se vuelve rutinaria, pero sin pasión. Ya no le dice, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Ya no le dice a Jesús que lo ama cuando se mete a orar. Ya no tiene tiempo para disfrutar y contemplar la hermosura de Jesús. Por los afanes y los quehaceres del hogar. Por los afanes y el trabajo. Ya no sabe lo que es disfrutar la paz que Dios da en la oración. Y simplemente disfrutarla, darle gracias a Dios. Porque ella no sabe lo que es eso, porque sale corriendo, porque no tiene tiempo para Dios ni en la mañana ni en la noche. Se vuelve una rutina, sin pasión, sin un fuego y sin un enamoramiento hacia Jesús. Los pecados en estas personas son sutiles, quizás asperezas. Una mala contestación a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. La impaciencia brota y tu familia lo ve, ¿eh? ¿Cómo no se van a dar estos brotes si no estás lleno del Espíritu? No vas a agarrar una botella y te la vas a tomar de alcohol. No vas a agarrar la droga y te vas a endrogar. Pero sí se van a dar asperezas, enojos, malas contestaciones. Decae tu semblante cuando algo no te parece y te molestas y te enojas. Pecados internos del corazón. ¿No volverás a darnos vida? Para que tu pueblo se regocije en ti. Para que vuelva en mí el gozo del Espíritu. Para que vuelva en mí la felicidad que tuve, Señor, de un inicio cuando tú estabas llenándome con tu presencia y con tu Espíritu. La felicidad hermosa que tú das. No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Versículo 9 y versículo 10. Y me dijo, profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Versículo 10. Y profeticé como me habías mandado, y entró Espíritu en ellos y vivieron. Se acabó la muerte espiritual. Y entró Espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande en extremo. Vivieron. Se acabó la muerte espiritual. ¿No volverás a darnos vida, Señor? ¿No volverás a llenarnos de tu presencia? Para que tú seas nuestra prioridad. Y no este mundo materialista. Y no mi ego, ni mi yo, ni mi orgullo, ni mi envanecimiento. Y profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos y vivieron. Y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies.
regresó la vida espiritual a ellos y estuvieron sobre sus pies, se volvieron a parar sobre sus pies. Dejaron de estar en un estado caído espiritualmente hablando. Estuvieron sobre sus pies, se volvieron a levantar. Un ejército grande en extremo. Y vivieron. Vino el Espíritu, entró Espíritu en ellos. Así como Adán, ¿verdad? Ya Dios lo había hecho, lo había formado. Pero no tenía vida. Y dice la Biblia que Dios sopló sobre Adán. Y Adán fue un ser viviente, un alma viviente. Entró Espíritu en ellos y vivieron. Así como sopló Jesús sobre los discípulos, ¿verdad? Y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y estuvieron sobre sus pies. Se volvieron a levantar, benditos sea Dios. No se quedaron caídos. Se volvieron a poner sobre sus pies, se volvieron a levantar. Vuélvete a levantar. Vuelve a hacer las primeras obras lleno de tu primer amor otra vez. Vuélvete a llenar del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Arrepiéntete, como le dijo Jesús a esa iglesia en el Apocalipsis, a la iglesia de Éfeso. Arrepiéntete. Pídele perdón a Dios por haber dejado tu primer amor, por haber caído de la gracia. Levántate, avívate nuevamente. Que te vuelva a llenar el Espíritu Santo y vivieron y puedas volver a tener vida espiritual dentro de ti. Y vuelvas a estar sobre tus pies, como lo estuviste antes. ¿Volverás a darnos vida? Sí. ¿Volverás a darnos vida? Sí. Sí. Porque el Espíritu, la verdad, está dispuesto. Y también se aplica este pasaje a aquellos cristianos que por la gracia de Dios tienen su alma avivada en Cristo. Que entró el Espíritu Santo en ellos y vivieron y están sobre sus pies. ¿Para qué? Para anhelar que el Espíritu Santo venga sobre los cuatro vientos a soplar sobre todo este planeta. Que venga el Espíritu Santo a soplar sobre este mundo perdido sin Cristo. Que podamos decir, Espíritu, versículo 9, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Aquí se aplica este pasaje a aquellos que tienen vida espiritual dentro de ellos. A que seamos sensibles en ver la necesidad espiritual que nos rodea y poder ver que esta gente y este mundo están muertos espiritualmente hablando, que necesitan a Jesús. ¿O no te cargas cuando ves drogadictos en la calle? Borrachos. Gente perdida.
sin Cristo, sin Dios. Espíritu, ven de los cuatro vientos. Así como te movías en el principio sobre la faz de las aguas en el planeta, que así te muevas ahora sobre los cuatro vientos y sopla. Da vida a este mundo que muere sin Cristo. El cristiano debe de anhelar la salvación de este mundo. El cristiano debe de anhelar que venga vida espiritual donde no la hay. Espíritu, ven. Sopla sobre mi hogar. Sopla sobre mi familia. Porque están muertos espiritualmente hablando. Sopla sobre mis compañeros del trabajo, Señor. Sobre mis vecinos. Sobre mi ciudad. Sobre mi estado. Sobre mi país. Sobre este continente y sobre todos los continentes. ¿Sabe de cuántas personas es la población del mundo ahorita? De 7.8 billones de personas. No millones, billones. Casi 8 billones de personas en el planeta. Así mira, muertos espiritualmente hablando. Imagínate traer el peso y la carga de 7.8 billones sobre ti. Dios la tiene esa carga sobre él. Porque Él no quiere la muerte del que muere, dice la Biblia. Él no quiere que todas esas almas se pierdan en el fuego eterno. Él necesita un pueblo que vea la necesidad espiritual que nos rodea y ore para que venga el reino de Dios a esta tierra. Venga tu reino. Así nos enseñó ahora Jesús. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra, Señor. Así como se hace tu voluntad en el cielo y los ángeles te obedecen y te sirven, que así también se haga tu voluntad en esta tierra y que los seres humanos te obedezcan y te sirvan. Así como los ángeles te alaban en el cielo, así también los seres humanos te alaben en esta tierra, Señor. Reconozcan tu grandeza, tu poder y tu amor. Que así suceda también en este mundo. Ven, Señor Jesús. Así dice la Biblia. El espíritu y la esposa dicen, el espíritu y la esposa, que es la iglesia cristiana. El espíritu y la esposa dicen, ven, Señor Jesús. Señor, que de todo pueblo, lengua, tribu y nación adoren delante de ti en el cielo, Señor, como dice el libro de Apocalipsis. Que de todo pueblo, lengua, tribu y nación adoren delante del Cordero.
adoren delante de Dios en el cielo. Anhelando que venga el espíritu de los 4 vientos a soplar sobre estos muertos. Aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios quiere que nos carguemos por este mundo perdido. Ve en Ezequiel 37, versos 1 y 2. Dice así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿Dónde puso Dios a Ezequiel? Lo puso en medio. No lo puso en una esquina de ese valle de huesos secos. Lo puso en medio de ese valle de huesos secos. Verso 2. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Dios pone a su hijo, a su siervo, en medio de todos esos huesos. Y no solo eso, me hizo pasar cerquita para verlos bien. Antes de profetizar, antes de hablarles y orar a favor de ellos, por así decirlo, Dios quería que su siervo abriera sus ojos y viera la necesidad que le rodeaba. Estos huesos secos son la casa de Israel, le dijo. Estos huesos secos son tus vecinos. Estos huesos secos son tu familia, hermano. Estos huesos secos son tus compañeros del trabajo. Velos como Dios los ve. Me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Antes de profetizarles, ve bien el mundo que te rodea. Ve bien la muerte espiritual de la gente y el destino que les espera. Y esto te va a llevar a quebrantarte en tu hogar y en tu oración personal. Esto te va a llevar a ti a deshacerte por dentro y a anhelar que venga el Espíritu a soplar sobre este mundo entero. 7.8 billones de personas y la mayoría de ellos sin Cristo. ¿Cómo no se va a aplicar este pasaje al pueblo de Dios? A los cristianos, que por la gracia y misericordia de Dios tienen vida espiritual en ellos. Usa esa vida espiritual para anhelar la salvación de las personas que te rodean y este mundo que muere sin Cristo. ¿No volverás a darnos vida, Señor, como en otros avivamientos del pasado? ¿No volverás a darnos vida, Señor, cuando en otros tiempos soplaba el Espíritu Santo sobre pueblos, sobre ciudades, sobre países? El país de Gales fue visitado por Dios y casi todos se salvaron. ¿No volverás a darnos vida, Señor, y a soplar sobre nosotros como sopló tu buen Espíritu en avivamientos del pasado en que se derramaba con poder y se salvaban cientos y miles de personas? ¿No volverás a darnos vida, Señor, para que tu pueblo se regocije en ti y tus ángeles se regocijen también en ti, Señor, por pecadores que se arrepienten?
¿No volverás a darnos vida? A este planeta muerto espiritualmente hablando, Padre. ¿No volverás a darnos vida? A estas preciosas almas que tú creaste, Señor. Y que están apartadas de ti como ovejas que no tienen pastor. ¿No dice la Biblia que Jesús tuvo compasión de ellos porque los vio como ovejas perdidas, descarriadas, como ovejas que no tenían pastor? ¿No sigue teniendo Jesús compasión al ver este mundo descarriado como ovejas que no tienen pastor? Y la palabra compasión ahí, en el idioma original, quiere decir que se te conmueven las entrañas. Eso sintió Jesús. Dios quiere ver cristianos que vean la necesidad que les rodea de cerca. Y me hizo pasar cerca de ellos. Para orar, para clamar al Espíritu, a Dios, entendiendo la muerte espiritual tan grande que nos rodea. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Lo que hiciste con Ezequiel, hazlo con nosotros también, Padre. Así como lo pusiste en medio, Señor, de ese valle de huesos secos, que eran muchísimos, Señor. Así también, Señor, hoy en día hay muchísimas almas, Señor, muertas espiritualmente hablando. Y así como lo pusiste a él en medio, Señor, de ese valle de huesos secos, y pudo ver que eran secos y en gran manera, Señor. Así también nos pongas a nosotros en medio, Señor. En medio, Señor, en el centro, entendiendo lo perdido que está este mundo, Señor. Huesos secos y en gran manera necesitados de Dios, en gran manera necesitados de que venga el Espíritu a soplar sobre ellos, así como soplaste sobre nosotros, Señor. En gran manera necesitados de que venga el Espíritu a soplar y a dar vida, Señor, donde no la hay. Y permítenos ver de cerca, Señor, como pusiste a Ezequiel de cerca, para ver bien y entender bien, Señor, con los ojos de nuestra alma, por así decirlo, cerquita, lo perdida que está la gente a nuestro alrededor, para orar y clamar a ti, Padre, que envíes tu buen Espíritu, que nos visites para darnos vida como humanidad, Padre. Delante de ti, porque tú no quieres la muerte del que muere, sino que vivan. Ven, sopla sobre mí, Espíritu
sobre mí. Espíritu de Dios, dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Hoy dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. De Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Hoy dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Hoy dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Sopla sobre mí, Espíritu de Dios. Ven, sopla sobre mí, Espíritu de amor. Espíritu de amor, Espíritu. Ven, sopla sobre mí, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Haz esto en nosotros, en tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.